Nuestras Biblias, por favor, al Salmo número 51. Agradezco la confianza, hermanos, si no pongo en poco la responsabilidad y el privilegio que es de predicar la palabra de Dios, siendo que no soy digno de hacerlo, pero el Señor nos concede la oportunidad y por su gracia podemos ser usados por Él. Salmo 51, hermanos, vamos a dar lectura a 3 versículos. Y les voy a pedir que cuando lo encuentre, para mayor reverencia a la palabra de Dios, se ponga de pie, por favor, y oremos y leamos juntos, hermanos, estos 3 versículos. Salmo 51, a partir del versículo 10, los vamos a leer a una sola voz, hermanos, versículo 10, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, todos juntos: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Te pido que la uses con poder, que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Toma control de mis palabras, de mi mente, de mi lengua, de mi cuerpo, Padre. Ayúdame a expresar este mensaje de una forma clara. Y permítenos, Padre, tomar decisiones en esta mañana y salir diferentes, Padre, a como hemos llegado. Restaura corazones, anima a aquel que está desanimado, Padre, fortalece al débil, restaura al quebrantado. Y te pido, Padre, que también exhortes a los que estamos incurriendo en pecados. Te pido todo esto y te damos las gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? Quisiera predicar con respecto a la gracia restauradora. Y quisiera pedirle, hermano, que me regale su atención, por favor. No, unos ya están cabeceando y no me han dado el privilegio de ponerlos yo a dormir. Entonces, regáleme su atención, hermano, y deje que Dios hable a través de su palabra. Hermanos, este salmo nos ayuda a entender extremos distantes que podemos vivir como hijos de Dios, gozando la presencia de Dios, como también nos enseña la Biblia en el Salmo 16:11, que nos dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero también nos enseña el extremo opuesto, que es sufrir las consecuencias del pecado. En Salmo 31:12, David se expresa de sí mismo como un vaso quebrado, una persona que ha sido quebrantada por el pecado. Y quisiera tomarlo, hermanos, como base para poder entender este tema tan hermoso y tan maravilloso que es la gracia restauradora. Y para poder entrar, hermanos, en contexto con respecto a esta escritura que acabamos de leer en Salmo 51, que sin duda alguna es una gran oración con respecto a confesión y con respecto a arrepentimiento y cambio, pero también es un pasaje que nos puede dar alegría, pero a la vez tristeza, y nos puede dar gozo también el leerlo, así como también preocupación por las consecuencias del pecado. Este salmo, hermanos, como la mayoría de nosotros sabemos, fue escrito por el rey David, aquel hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Ese hombre había cometido un gran pecado. Segunda de Samuel 11 nos da la historia para entender el contexto por el cual este salmo es escrito, y no iremos ahí en este momento por el tiempo, pero les expreso muchos de los errores que David cometió, hermanos, y cada uno de nosotros hemos cometido errores en nuestra vida cristiana, y David no fue la excepción, hermanos. David cometió muchos errores. Voy a listar los errores que él cometió en este pasaje de 2 de Samuel 11, si usted tiene tiempo. Este domingo en la tarde o durante la semana, lea el capítulo 11 y capítulo 12 de este libro de 2 de Samuel. De los errores que David comete, hermano, principalmente él debía salir a la guerra como cada rey en el tiempo que ellos debían salir, pero él decide permanecer en casa. Habiendo quedado en casa y cayendo en ociosidad, decidió subir al terrado a contemplar el paisaje y vio que una mujer se bañaba y la codició. Siendo el rey, no solamente vio a esta mujer y la codició, pero dando lugar a su propia concupiscencia y siendo atraído y seducido por ella, envió a que trajeran a la mujer y consumó el pecado. Pero hermanos, David no paró ahí.
Betsabé se encontraba encinta y era necesario que David cubriera su pecado. David manda a traer a Urías, esposo de Betsabé, que estaba en la guerra peleando por el pueblo de Dios y por el propio David. Y David lo hace con la intención de que su esposo pase una noche con su mujer y de esa forma poder cubrir su pecado. Urías, siendo un hombre de Dios, decide no ir a la casa de su mujer y decide dormir a las puertas del templo, de la casa de David, con la premisa de que sus hermanos estaban bajo tienda y estaban en guerra, y él decide quedarse a dormir a las afueras de la casa. David, al ver tal cosa, le manda a llamar, lo embriaga, lo envía nuevamente a su casa, pero este hombre no cede. David necesitaba cubrir su pecado y escribe una carta a Joab. Joab era uno de los encargados, hermanos, del ejército, y a manos del propio Urías, él lleva su sentencia de muerte. David ha escrito en esta carta a Joab, mira, hermanos, no solamente quería lastimar o herir a Urías, quería matarlo. En esta carta manda explícitamente: ponlo al frente de la batalla y retiraos para que sea herido y muera. Está planeando incluso, hermanos, un homicidio. Está maquinando cómo va a cubrir aquel pecado, aquel error que ha cometido. Y ha maquinado y ha enviado, hermanos, al hombre mismo con la sentencia de muerte de su propia vida. Muerto el esposo, toma como mujer a Betsabé. Pero esto fue desagradable ante los ojos de Dios, como lo dice el último versículo del capítulo 11. Hermanos, y para poder entender la gracia de Dios es primero, debemos saber y conocer las consecuencias del pecado. Y hermano, muchas veces como hijos de Dios no nos ponemos a pensar las consecuencias que puede traer nuestro pecado. Muchas veces jóvenes no se ponen a pensar las consecuencias que pueden traer aquellas pequeñas decisiones que ellos creen que cambiarán por completo el destino de su vida. Hermanos, el pecado trae separación entre Dios y el hombre. El pecado trae tristeza, el pecado trae aflicción, el pecado trae quebranto, el pecado trae desánimo, trae sequedad, trae división, el pecado trae pérdida, el pecado trae dolor, el pecado trae derrota a la vida del cristiano. El pecado trae sufrimiento, trae contienda, trae depresión. El pecado destruye individuos, destruye familias, destruye naciones y finalmente, hermanos, siendo consumado el pecado, trae muerte. Y como hijos de Dios muchas veces no pensamos en vivir una vida en santidad alejada del pecado. Jugamos a la vida cristiana, jugamos a la iglesia y venimos y creemos que venir va a cambiar nuestra vida. Hermanos, no es así. Las decisiones que tomamos no son basadas en la palabra de Dios y vivimos una vida lamentablemente en pecado. Hermano, el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios no solamente pecó, pero maquinó la manera de pecar más para cubrir su pecado, y nosotros no estamos exentos de caer en el mismo error o en la misma equivocación. Hermanos, si cada uno de nosotros debe buscar santidad, debe buscar estar cobijado por esa gracia de Dios, pero no debemos abusar de esa gracia. No debemos abusar de ese amor de Dios, no debemos abusar de aquello que Dios nos ha dado, esa libertad con la cual gozamos como hijos de Dios. Hay 3 doctrinas bíblicas que nos exponen con relación al pecado y me gusta separarlas en 3 y cada una de ellas nos da una relación con el pecado. Son palabras que empiezan con la letra P. Ahora los jóvenes ya saben estas 3 doctrinas y estas 3 palabras, o deberían saberlos. Lo vimos algunas veces con ellos. Estas doctrinas, hermanos, es la doctrina de la justificación, santificación y glorificación. Hermanos, cada una de esta doctrina trae una relación con respecto al pecado. La justificación nos libra de la paga del pecado. La paga del pecado es muerte.
Y Dios nos justifica y nos libra de la paga del pecado y no tenemos que sufrir. Y ahí está esa gracia reconciliadora de parte de Dios, esa gracia de la cual se predicaba la semana pasada, salvación. Luego, hermanos, la santificación nos libra no de la paga, pero del poder del pecado. Un hijo de Dios no tiene por qué vivir una vida de pecado. Dios nos ha dado la victoria, como dice la palabra de Dios también en Romanos 8:32, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y es posible vivir una vida cristiana sin ser derrotados por el pecado. Y finalmente, hermanos, así como la justificación nos libra de la paga del pecado, la santificación nos libra del poder del pecado, la glorificación nos libra de la presencia del pecado. Algún día seremos glorificados, nuestros cuerpos serán redimidos, como dice la palabra de Dios también en Romanos 8, y ya no habrá más presencia del pecado. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, pero lamentablemente, hermanos, mientras estemos en este cuerpo, el pecado existirá, el sufrimiento, el dolor y la derrota existirán. Y es lamentable, hermanos, que habiendo gozado la gracia redentora de Dios y habiendo venido a salvación, vivamos una vida en el pecado. Es lamentable que habiendo conocido y entendido el plan de Dios con respecto a la salvación, tomemos esa salvación y vivamos una vida como nos place. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero hemos tomado la salvación para vivir la vida que queremos vivir, no viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. Y hermanos, lamentablemente muchas veces quisiéramos nosotros mismos, viendo la vida de nuestros hermanos y conociendo sus fallas y sus errores, quisiéramos que ellos pagaran las consecuencias del propio pecado, y somos tan prontos para juzgar la vida de otros que han fallado y que han caído. Hermanos, cada uno de nosotros podemos caer. El problema no está en el caer, el problema es no querer cambiar y no querer levantarnos. El problema es no querer buscar a Dios y buscar su restauración. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero se levanta. Y no se levanta por su propia fuerza o por su conocimiento, se levanta por esa gracia restauradora de parte de Dios. Y muchas veces, hermanos, quisiéramos en realidad ver el sufrimiento de los propios hermanos y decir: es que ese hermano vivía de esta manera o vive de esta manera, es que este hermano mira lo que era y ahora mira en la iglesia hasta lo usan ahí. ¿Qué no saben lo que era el hermano? Gracia restauradora de parte de Dios. Y miren, hermanos, mientras que este cuerpo de corrupción no se vista en corrupción, y mientras este cuerpo mortal, no se vista de inmortalidad, seguiremos experimentando las consecuencias del pecado. Seguiremos en una batalla con nuestra carne, seguiremos clamando como el apóstol Pablo lo hacía en Romanos 7:21, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En esta sociedad, hermanos, en la que vivimos, y en este mundo en el que vivimos, donde el mal y la perversión es lo que abunda, donde la corrupción es lo que acontece en el día a día de nuestro país, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. En esta sociedad, hermanos, donde se exalta el pecado, pero se oprime a las cosas buenas, a las cosas de Dios. Nos ayuda a entender el principio que la palabra de Dios enseña en Romanos capítulo 5, un capítulo que nos habla mucho de la gracia de Dios y cómo el pecado llegó a este mundo a través de la ley y a través de la muerte a través por Adán, y después cómo podemos gozar de vida a través de la gracia de Dios en Jesucristo. Pero el versículo 20 dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios.
Y hermano, no me refiero al consentimiento de pecado, no me refiero a decir, bueno, si la gracia de Dios abunda en el pecado, entonces pequemos para que la gracia de Dios sobreabunde. El capítulo 6 de Romano comienza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Hermanos, pero si hemos caído, hay gracia restauradora de parte de Dios, esa gracia que también llena a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan 1:14 dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa gracia está disponible para todo hombre, hermano, entendiendo primero que nada que la gracia es un favor sin méritos, y entendiendo, hermanos, de la multiforme gracia de Dios debe ser administrada y ministrada por cada uno de nosotros, pero entendiendo, hermanos, usted y yo no merecemos la salvación y usted y yo no mereceríamos la restauración, pero Dios nos da aquello que no merecemos y lo hace a través de su gracia. Hermano, yo no sé usted, pero yo merecía pasar la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre. Pero en su gracia el Señor me salvó. En su gracia el Señor usó a ciertas personas para que mi familia fuera alcanzada por el Evangelio. Hermanos, y habiendo caído muchas veces en mi propia vida, Dios ha restaurado mi propia vida y quiere hacer lo mismo con la suya. Hermanos, debemos entender que la iglesia no es un museo donde las mejores piezas se exhiben. La iglesia es un hospital de gente quebrantada. La iglesia es un hospital de gente que ha sufrido las consecuencias del pecado. La iglesia es un hospital de gente que ha llegado derrotada a los pies de Cristo. No debemos por ello juzgar a nuestros hermanos. Hay gracia disponible de Dios para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por su gracia. Hermano, esa fe que nos lleva a estar firmes en la gracia de Dios. Y yo no sé usted, hermano, y no sé qué tanto piensa en la gracia de Dios, pero hermano, el simple hecho que respiremos, Dios nos da lo que no merecemos. Habría días, si Dios tomara en cuenta nuestra situación espiritual para concedernos las cuestiones físicas. Si Dios nos condicionara, bueno, oró en la mañana, bueno, que respire de la mañana al mediodía, está bien. Bueno, ya oró en la tarde por sus alimentos, bueno, vamos a darle unas 6 horas más de aire, de oxígeno. No, hermanos, Dios nos da incluso aquello que no merecemos. Muchos de nosotros aquí no mereceríamos estar respirando. Muchos de nosotros aquí mereceríamos estar en diferentes condiciones, hermano. Gracias a Dios por la gracia restauradora de parte de Dios. No hablo, hermano, como lo decía, de buscar consentir el pecado, ni mucho menos hablo, hermanos, de una depravación total del hombre y una gracia irresistible de Dios, como se menciona en la doctrina calvinista. Tampoco hablo que sea necesario experimentar con el pecado para gozar de la gracia de Dios, pero podemos entender que estando en lo más bajo, estando en el pecado más grande, podemos ser restaurados de parte de Dios y gozar de esa gracia. Es lamentable, hermano, hoy en día jóvenes viviendo lejos de pureza y lejos de santidad. Y pareciera que es permitido por parte de cada uno de nosotros. A mí me sorprenden las relaciones que jóvenes tienen hoy en día, y me sorprenden mucho más las relaciones que jóvenes en la iglesia tienen hoy en día. Parecen muéganos, no se separan, no buscan consejo de Dios, no buscan pureza, no buscan santidad. Y es triste, hermanos, el ver a los jóvenes y ver a aquella siguiente generación que no está buscando santidad de Dios. Están heredando la cultura de pues, mientras vayas a la iglesia todo va a estar bien. Hermanos, la iglesia es el postre de la semana. A la iglesia venimos y nos comemos el flan nada más. Usted en su semana ya debió haber gozado de la gracia de Dios y de su sabiduría y de su palabra en su día a día. Y aquí venimos a congregarnos y sí a gozarnos de las bendiciones de Dios, pero
solamente es un complemento de aquella vida privada que nosotros tenemos. Muchas veces, hermanos, a pesar de que hemos sido nuevas criaturas, como dice la Escritura también en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, han caído, hermanos, han pecado, hermanos, han errado. Y nuestra labor, hermanos, no es apuntar a aquellos, sino ayudar en esa cuestión de la gracia restauradora de parte de Dios. Muchas veces cuando apuntamos a aquel caído estamos dando parte a nuestra propia condenación. Le pasó a David en 2 Samuel capítulo 12, si me acompaña por favor. 2 Samuel 12. Si me acompaña con sus Biblias por favor, hermanos, ahí. Después de haber pecado y después de haber hecho lo desagradable delante de los ojos de Dios, Dios enviará al profeta Natán a David para confrontarlo con su pecado. Y dice a partir del versículo 1, si me sigue con su vista, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Esta historia, hermanos, está ilustrando el pecado que David había cometido con Betsabé. Tú, siendo el rey, teniendo toda tu disposición, tomaste algo que no te pertenecía de un hombre que era lo único que tenía. David reaccionó de la forma que muchos de nosotros como cristianos reaccionamos cuando otros han caído o cuando otros están haciendo mal. Se enfureció y lanzó un juicio de condenación. Dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y si usted puede imaginar, hermanos, David acababa de cometer un gran pecado previo a este salmo que tomaremos como base y del cual tomaremos 3 principios, hermanos, en la última parte del mensaje. Él había pecado, había maquinado cubrir su pecado, pero David se le presenta una historia de un hombre que ha robado una cordera y David se enfurece por el pecado de aquel hombre. Y yo me pregunto, ¿se habrá enfurecido David con el pecado de su propia vida? No, se enfureció con un pecado menor de otro hombre. Pero muchas veces caemos en la misma equivocación como hijos de Dios. Y dice la segunda parte del versículo 5, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. Lanzó un juicio de condenación y le dijo, Natán, el hombre que tal ha hecho es digno de muerte. ¿Qué creen que le dijo Natán? No, pues ahí está escrito, vamos a ver. Dice Natán a David, tú eres aquel hombre. Hermano, muchas veces queremos enjuiciar y condenar a otros, no dándonos cuenta que estamos condenándonos a nosotros mismos. Tú eres ese hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habré añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué tenemos en poco la palabra de Dios? ¿Por qué no es parte central de nuestra vida? ¿Por qué no es parte esencial de lo que creemos, de lo que hacemos, de lo que enseñamos? Fe, doctrina y práctica. ¿Por qué tenemos en poco las cosas de Dios?
Fue cuestionado David de esta manera y nos podemos cuestionar de la misma manera. ¿Por qué tenemos en poco? ¿Por qué hacemos lo malo ante los ojos de Dios? ¿Por qué habiendo gozado de esa gracia redentora y habiendo escapado la condenación, como nos enseña también Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? ¿Por qué es que gozando de la salvación entonces vivimos ahora en el pecado? ¿Por qué no buscamos esa santidad y buscamos lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Por qué tenemos en poco la palabra de Dios? Hermano, usted puede poner ahí lo que le venga a su mente, pero yo le pregunto, ¿por qué tiene en poco la palabra de Dios y ha hecho lo malo ante los ojos de Dios? ¿Por qué lo hemos hecho? Y podemos listar aquellos errores que hemos cometido y podemos listar las veces que nos hemos equivocado, pero debemos entender que esto no debe ser así. Se dice, hermanos, que los cristianos somos el único ejército que en lugar de restaurar al caído le damos el tiro de gracia. No se busca la restauración de los hijos de Dios. Buscamos condenar y decir, bueno, pues yo me guardé por lo menos en santidad. Bueno, pues tú tienes que pagar las consecuencias, ¿no, hermanos? La Biblia nos manda a buscar la restauración de aquellos que han caído. Hay dos piezas importantes, una en Ámsterdam y una en Roma. En el Museo de Rijks en Ámsterdam se encuentra un lienzo pintado al óleo por Rembrandt que es titulado Night Watch. Y en una ocasión un hombre turbado, tribulado, pudo ingresar un objeto filoso al museo y decidió cargar en contra de esta obra del Night Watch. Y pues intentó tasajearlo y navajearlo cuanto pudo hasta que seguridad lo pudo tomar. Dañó esta obra tan grande que fue pintada a finales de los 1400, al igual que un caso que pasó en Roma, en la Catedral de San Pedro. Hay una obra que fue labrada por Miguel Ángel, que es en mármol, llamada La Pietà o La Piedad. Esta obra, de la misma manera, fue atacada por una persona con un martillo y esta obra fue dañada. Ahora, evidentemente, las obras al ser dañadas pierden su valor. Por lo tanto, tanto la catedral como el museo pues debieron haberlas desechado, ¿no? Ya no sirven, ya las lastimaron. ¿Creen que eso haya pasado? No. ¿Sabe qué hicieron? Contrataron a los mejores equipos de restauradores y restauraron esas obras. Restauraron tanto el Night Watch como la Pietà, y si usted va a Rijks en Ámsterdam, al museo, ahí va a estar. Si usted va, que espero que no vaya por motivos religiosos, pero si llega a ir a Roma y va a la Catedral de San Pedro como turista en mero aspecto histórico, encontrará esa pieza de mármol de Miguel Ángel llamada La Pietà. ¿Por qué es que nosotros, cuando alguien es dañado por el pecado, lo queremos desechar? Hay una técnica también japonesa que cuando un jarro o taza de porcelana es quebrado, ellos utilizan para pegar oro. Y no sé si alguna vez ha visto piezas que entre en medio y por aquí y por allá tienen una especie de chapa de oro. Y esto lo hacen no solamente para restituir el valor original, que eso significa restauración. Restauración significa regresar o restituir el valor original de aquello que ha sido quebrado. Pero esta técnica da un valor especial también. Además, muchas veces así somos en las manos de Dios. Somos restaurados y en alta estima para Dios. Si vemos, hermanos, y estudiamos las vidas de hombres de Dios, fueron hombres que pecaron, pero que Dios restauró. Vimos que Pedro no solamente Dios le había constituido a través de Cristo como quien abriría las puertas del reino, y no significa que Él lleve las llaves, ¿verdad?, del cielo, sino que Él abriría el reino de los cielos a todo hombre. Esto lo hace cuando predica en Hechos 2 y Hechos 3. Y en uno de sus mensajes, en Hechos capítulo 3, Él menciona, si quiere acompáñenme por favor, hermanos, Hechos capítulo 3, estamos acercándonos al final, pero nada más para ver
El versículo 21 y 22 dice: a que en desierto es necesario, y está hablando de Jesucristo, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, llegará el tiempo, hermanos, que todas las cosas sean restauradas. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros para gozar de esa gracia restauradora de parte de Dios? Y quisiera, hermanos, darle para terminar 3 cosas prácticas que podemos hacer como hijos de Dios para poder gozar de la gracia restauradora. Una gracia que no merecemos, una gracia que Dios nos da aún sin merecer. Y si me acompaña, hermanos, de regreso al pasaje que tomamos como pasaje base al Salmo 51. Salmo 51 y versículo 10, y vamos a permanecer aquí por estos 3 puntos prácticos que vamos a tener. Salmo 51, si me acompaña con su Biblia, por favor. Y vamos a ver 3 cosas prácticas, hermanos, que nosotros podemos hacer para gozar de la gracia restauradora de parte de Dios. Mire la primera parte del versículo 10. Dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y primero que nada, hermanos, debemos mostrar dependencia de Dios. Mi hermano, hoy en día vivimos en una sociedad donde muchas personas tienen coaches y motivadores y creen que su vida va a cambiar por alguien que les diga lo que ellos tienen que hacer cuando ellos mismos no lo hacen. Pero tenemos gente, ¿verdad?, que utiliza personas para motivarlos y se ponen al espejo y dicen: sí se puede, hermano, solamente Dios puede restaurar la vida del que ha caído. Usted en sus fuerzas, yo en mis fuerzas no podemos hacerlo. Y esta palabra que se utiliza aquí para crear, crea en mí, oh Dios, es una palabra muy interesante. En el hebreo es la palabra bará. Esa palabra bará, hermanos, teológicamente solamente puede ser usada o proveniente de Dios. Bará significa una creación desde cero. Cuando la palabra de Dios dice en Génesis 1 en adelante: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa palabra bará significa que de la nada Él puede crear algo. Y solamente Dios tiene un poder para crear algo. La ciencia nos enseña que tanto materia como energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, la ciencia está equivocada porque Dios puede crear todas las cosas desde cero. Y Dios puede crear en nosotros y puede restituir en nosotros un corazón limpio. Y esa palabra bará, hermanos, nos habla de la dependencia de Dios que David quería tener. Y hermanos, sin duda alguna, si usted analiza todo este pasaje, David nunca clama a Dios diciendo: Dios mío, es que yo fui. Y muchas veces nosotros caemos en ese error: Dios, pero yo te he servido. Creemos que lo bueno compensa lo malo. No, David clamó literalmente solamente piedad a Dios por lo mal que había hecho. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado, dice versículo 1 y 2 de Salmo 51. Pero necesitamos dependencia de Dios. Necesitamos depender de Dios. Solamente Dios puede restaurar nuestra vida. Número 2, vea la segunda parte del versículo 10. Dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Número 2, no solamente necesitamos mostrar dependencia de Dios, pero número 2, necesitamos mostrar humildad. Humildad. La palabra que se usa ahí para renovación o renueva es la palabra hebrea que es hadash. Hadash. Y esta palabra, hermanos, nos habla de querer regresar o de querer estar en el mismo lugar donde estamos, reconociendo: estoy mal, necesito estar donde estaba antes, y necesitamos humildad. No, a nadie le gusta reconocer cuando estamos mal. ¿Usted conoce a una persona perfecta? Yo no. Ahora, algunos dicen que yo soy perfecto. No es cierto eso, hermanos. Nada más es mi mujer que lo dice.
Nada más, la verdad es que ninguno de nosotros somos perfectos. Necesitamos reconocer que necesitamos a Dios para cambiar y se necesita mostrar humildad. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y más adelante dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y no quiere decir que Dios exaltará al hombre, dice, y Él nos levantará. Si hemos caído y tenemos humildad, Él nos puede levantar. Y de la misma manera, y en el Salmo 51 y versículo 3, Él reconoce. Se humilla, dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero muchas veces, hermanos, lamentablemente, uno, no queremos depender de Dios, creemos que podemos cambiar, y dos, no tenemos la humildad suficiente para que Dios nos cambie. Número 3 y último, lo más triste de todo, hermanos, de este pasaje es la declaración del versículo, la primera declaración del versículo 12, dice a partir del versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esta frase, hermanos, es bastante triste saber que el rey David, habiendo gozado la salvación de Dios, habiendo gozado de ese primer amor que muchas veces nosotros hemos gozado, hemos perdido el gozo de la salvación. El pecado nos ha cambiado esa tristeza, ese gozo en tristeza. Pero lo más triste, hermanos, no es haber caído. Lo más triste es no querer levantarnos. Lo más triste no es haber fallado, lo más triste es no querer cambiar. Y la palabra en el versículo 12, la palabra vuélveme, que muchas veces en la Escritura, en el Antiguo Testamento se traduce como restaura, es la palabra shub. Esta palabra aparece 1058 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra específicamente habla de literalmente dar un cambio completo a ser restaurado en una posición distinta. Y esto nos habla, hermanos, que no solamente necesitamos mostrar dependencia de Dios y mostrar humildad, pero también necesitamos mostrar arrepentimiento. Mostrar arrepentimiento. Es lamentable, hermanos, cuando caemos y no queremos cambiar. Cuando caemos y no queremos que Dios cambie nuestra vida y queremos seguir jugando con el pecado, necesitamos mostrar arrepentimiento. Jeremías 15, 19, la primera parte nos dice la palabra de Dios, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Y esa palabra convertirse es la misma palabra shub, que es como si te restauras. Si estás dispuesto a convertirte, esa palabra se traduce también si te arrepientes, si cambias de tu forma de pensar, yo te restauraré. En Jeremías 18, hermanos, encontramos la parábola, o más bien la historia del alfarero y cómo Dios le daría el mensaje a Jeremías con respecto al pueblo de Dios y cómo él vería a este alfarero trabajando con esa vasija de barro y cómo se quebraría, pero él la haría de una mejor forma como él le pareciera. Y lamentablemente, hermanos, Judá no quiso ser restaurado y Judá fue una vasija rota, no quiso arrepentirse. Los planes que Dios tenía para ellos, Dios no los pudo llevar a cabo porque no hubo arrepentimiento. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces, hermanos, hemos perdido bendiciones porque no queremos depender de Dios y porque nuestro orgullo no nos deja cambiar y Dios no nos quiere bendecir? Mostrar dependencia de Dios, mostrar humildad, mostrar arrepentimiento. Sería triste, hermanos, que siendo advertidos seamos como Judá, una vasija rota. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y Padre bendito, te pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, sabiendo y entendiendo, Padre, que no somos perfectos,
que fallamos y fallamos mucho, pero que tu gracia restauradora quiere cambiar nuestra vida, quiere restablecer lo que éramos antes y quiere usarnos nuevamente. Quisiera, hermanos, tomar este tiempo para que ustedes tomaran ocasión de orar a Dios, hermano. Tenemos 3 cosas prácticas. Tome este tiempo mientras abro la invitación para salvación. Tome este tiempo usted y piense usted: necesito depender más de Dios, necesito más humildad, necesito arrepentirme de lo que he hecho. Piense usted, hermano, y ore mientras la invitación está abierta para aquellas personas que están aquí por primera vez. Si usted está aquí por primera vez y ha fallado, ha cometido errores en su vida, la Biblia nos dice que eso es normal, todos somos pecadores. La Biblia nos enseña en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. La Biblia nos enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la palabra de Dios, y el pecado trae separación entre Dios y el hombre. Y si usted está aquí, déjeme decirle algo: usted y yo, habiendo fallado, somos pecadores delante de Dios. Y la Biblia nos enseña que hay un problema que Dios tiene con el pecado, no con el pecador, con el pecado. Ese pecado nos separa de Dios. Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por nuestro pecado, la Biblia nos enseña que nosotros merecemos sufrir una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda, de acuerdo a la Biblia, en Apocalipsis 20, 14 y 15 y Apocalipsis 21, 8. Cada uno de nosotros vamos a morir algún día. No tenemos la vida comprada. Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El día que muramos vamos a estar presentes delante de Dios. Yo le pregunto, ¿cuál va a ser su destino eterno? Si usted está aquí, quiero traerle buenas noticias. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, entendiendo nuestra imperfección y entendiendo el pecado en nuestra vida, y sabiendo que el pecado nos llevaba a una muerte eterna, envió a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Él murió y Él nos ofrece vida eterna. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer. Necesitamos humildad, reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado, que hemos quebrantado las leyes de Dios, darnos cuenta que al quebrantar las leyes de Dios vamos camino de condenación, arrepentirnos y pedirle a Él que Él nos salve, aceptarle de corazón. Y si usted quisiera hacer esto en esta mañana, yo voy a terminar con una oración, y después, si usted está aquí por primera vez, le pediría que, al igual que los que hagan esta oración, pasen al frente para poder darles la bienvenida de forma especial a ustedes como visitantes. Pero quisiera terminar con una oración.